Tal vez muchos no lo conocen, tal vez algunos han visto en internet, tal vez algunos de ustedes también han vivido experiencias en realidad y otros puede que no sepan de qué se trata. Así que vamos a iniciar entonces ahora ya. Ya, bueno, acerca de la realidad virtual, ¿sí? Nosotros, bueno, me voy a presentar primero, mi nombre es Nadia Villota Tapia y yo soy de Ecuador, por eso el acento ahí me van a notar un poco distinto. Soy diseñadora industrial y también soy diseñadora de interfaz o todo lo visual que vemos en las plataformas digitales y de experiencia de usuario, sobre todo en realidad virtual. ¿Ya? Tengo un magíster de diseño avanzado que vincula también mucho de este tipo de innovaciones, sobre todo con esta tecnología. ¿Sí? Bueno, yo actualmente trabajo en una startup de realidad virtual que está establecida acá en Chile y también en India, ¿sí? Donde nosotros hacemos software y creamos experiencias para arquitectos, constructoras, inmobiliarias y anteriormente estaba vinculada con todo el mundo que tiene que ver de marketing, ¿sí? Para muchas empresas como de vinos, algunos retails también, ya con todo este mundo de presentar experiencias de enviar. Ahora estoy enfocada mucho a lo que es desarrollo de aplicaciones de enviar y la experiencia que tengan los usuarios en el interior de esto. Entonces, realidad virtual o como esta imagen que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Como un lente, ¿sí? Al frente, ¿ya? Y que vamos a hablar el día de hoy, entonces, de los tópicos que tal vez muchos de ustedes conocían ya, de qué es la realidad virtual y cómo funciona, ¿ya? Vamos a hacer una introducción breve, les voy a mostrar algunos ejemplos en qué se aplica y sobre todo hablarles también del hardware y software, las herramientas que necesitamos para poder llevar a cabo estas experiencias de VR, ¿sí? Entonces, quisiera yo iniciar con una pregunta. ¿Qué conocen sobre realidad virtual? Tal vez alguien ha visto alguna experiencia de realidad virtual o tal vez han comprado estos lentes de cartón o unos de plástico que se llaman VR Box para ver videos en YouTube. No, tal vez alguno o alguna de ustedes, o una montaña rusa que suele ser como lo más conocido. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito. Yo los probé, dice Sebastián. ¿Ya? ¿Cuáles probó? Ah, también saben estar en el mall, de hecho. Bueno, sabían estar en el mall ahora con el tema de la pandemia, no. Los del teléfono. Ok, esas son experiencias, hay distintos grados de experiencias que les voy a comentar, pero son experiencias también en realidad virtual. Y de hecho hoy les tengo, claro, evidentemente no es la mejor porque ahora han evolucionado tanto los dispositivos que les voy a comentar algunos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. ¿En qué consiste o qué es la realidad virtual? No les voy a hablar desde que la realidad virtual empezó con el primer prototipo en 1966, ni nada de esto, sino vamos a lo concreto, ¿ya? ¿Qué es la realidad virtual? Es una realidad creada virtualmente. ¿Eso qué significa? Yo, al colocarme estos lentes, puedo visualizar imágenes o mundos que no son reales. Sin embargo, muchos de estos mundos pueden estar modelados en un computador, ¿sí? De tal manera que parece real, ¿ya? Por eso se llama una realidad virtual. Y hay muchas personas que se involucran muy adentro de esta realidad y si tal vez han visto videos que se caen o como que se agachan o que quieren tomar alguna cosa, eso pasa porque la experiencia es muy vivida. Entonces aquí es un mundo de experiencia. Acá podemos ver la imagen de un juego, ¿sí? De una persona que está apuntando con un arco, pero en realidad es virtual. Lo único real que tenemos aquí es la persona con estos lentes, ¿sí? Que vamos a ver también los tipos de lentes que hay, ya dentro de una experiencia construida en un computador, en un software.
¿Cuáles son los usos que se ha dado esta experiencia? Generalmente, o como se conoce mundialmente, es con el entretenimiento, ¿ya? Y la industria de los videojuegos. Sin embargo, muchas empresas, muchas personas han optado la realidad virtual o esta tecnología para poder resolver problemáticas, ya sociales, productivas o problemáticas que también tienen que ver con temas de marketing o salud, y les voy a mostrar algunas. Como les decía, el entretenimiento o simulaciones, ya de ponernos estos lentes, ¿sí? Y a veces los asientos se mueven o a veces vienen incorporadas con otro tipo de dispositivos o plataformas incluso para correr, ¿sí? Como, o para caminar como las caminadoras, solo que la persona está puesta estos lentes y le permite caminar dentro de la experiencia o saltar o deslizarse así como si estuviera en una patineta, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos tener ejemplos de entretención. Entrenamientos, de hecho se habla de uno de los primeros prototipos, ¿sí? O simulaciones, fue para los pilotos de avión, ya antes de subirlos a los aviones. También exactamente los drones, de hecho como bien menciona Sebastián, nos permite a nosotros tener imágenes 360, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Qué es una imagen 360? O una imagen panorámica de estas que vemos arriba a los lados y podemos visualizar todo. Acá los entrenamientos para pilotos y militares, ¿no es cierto? Se ocupan en carreras de estos mismos también. También, muy cierto, Sebastián, con el objetivo de tener esas miras mucho más amplias, ¿no es cierto? En medicina sobre todo para los estudiantes, ya, o las personas que quieren practicar alguna cirugía, también se ha implementado la realidad virtual para vivir ya la situación sin tener que tener una persona al frente o estar en un lugar específico, por ejemplo, en un quirófano, sino que lo pueden hacer desde una sala o hacer estudios anatómicos también. Se ha implementado y de hecho ha habido algunos casos también acá en Chile en el tema de odontología. No sé si les ha pasado que hay muchas personas que tienen mucho miedo al odontólogo o al sonido este de la turbina, ¿no es cierto? Entonces aquí se les coloca una experiencia y las personas se busca acá que traten de relajarse un poco viviendo una experiencia más agradable que la que tienen físicamente. Y casi terminando como ejemplos de marketing, ¿sí? Mostrar y presentar productos y servicios o vender algunos de estos o hacer alguna compra virtual, ¿sí? Asemejando la situación al ambiente del producto donde va a ser aplicado. En el turismo también se ha ocupado mucho, ¿sí? Y hay muchas experiencias de realidad virtual. Y cómo no pensarlo ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo. ¿Ya? De que ha habido muchas limitaciones, cómo vivir experiencias de viaje, por ejemplo, ¿cierto? O cómo ver alguna construcción que estuvo hace muchísimos años y verla y recorrerla y caminarla, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente, como estos ejemplos, por ejemplo, hay uno que se llama Record Meetings o Big Screen, que son algunas aplicaciones de realidad virtual, VRChat, por ejemplo, como dice Sebastián, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros crearnos un avatar, ¿sí? Y poder interactuar, ¿no es cierto? Poder interactuar, tal vez yo soy un avatar, soy este avatar que está con lentes y una gorra y estoy interactuando con una persona que está en la China, ¿no es cierto? Que está con su avatar y está conectada también allí. Entonces, son experiencias que se han creado a partir de esto, ¿ya? Entonces, para ¿cómo funciona esta realidad virtual? ¿Sí? Yo quiero mostrarles y voy a prender mi cámara antes de seguir con la presentación. A ver, déjenme compartir el video, ya, que quiero mostrarles y les mostrando algo. Este device que vemos aquí en la cámara se llama Oculus Quest 2, ¿ya? Es un device de realidad virtual, ¿sí? No tiene ningún teléfono dentro, de hecho tiene unas camaritas. Al yo colocarme puedo ver la habitación donde estoy y viene con unos controles,
¿sí? Estos de aquí. Tienen unos botones muy similares a los de PlayStation, ¿cierto? A los del Xbox, ¿sí? Ya, esta es la última versión de uno de los devices. No ni pilas, se recarga, ya, los de arcade. Este device es de la marca Oculus, ¿sí? Y para ello yo quiero mostrarles, déjenme compartirles la pantalla porque esta es una primicia del día de hoy, que se acaba de lanzar un casting donde yo al colocar estos lentes, ¿sí? Pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Sí, pueden ver una pantalla, perfecto. Ya, entonces lo que yo voy a hacer, ahí se está cargando, a ver, déjenme ver en el chat, ya, ahí se está cargando. Ustedes pueden ver lo que yo veo en el interior de estos devices. Sí, ahí está, perfecto. Entonces, este mundo, ya, al yo colocarme un tipo de lentes de estos, ¿sí? Si ustedes se fijan, es todo un mundo 3D, ya, donde tiene un panel de aplicaciones, de botones, perdón, y aquí están todas las aplicaciones que son compatibles con este dispositivo llamado Oculus Quest, ¿sí? Entonces, si yo abro, por ejemplo, si yo abro una, que es la que les quiero mostrar, que es como, es un demo, obviamente, pero es un juego muy interesante. Tengo acá yo los controles, juegazo, dice por allí Sebastián lo ha visto. Entonces, con esto yo puedo interactuar con láseres, ¿no es cierto? Puedo interactuar, puedo comprarlo, puedo ver incluso las previas, ¿ya? Les voy a mostrar una aplicación. Y lo que hizo esta marca, que todavía no hacen muchas otras, es hacer este casting, que yo me ponga los lentes y ustedes puedan visualizar en un computador o en un TV, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Entonces, yo aquí tengo todo un mundo donde puedo ver y, y vivir y ver experiencias, ¿ya? Entonces, ahí, hasta ahí quería mostrar. Entonces, eso, esas experiencias que yo vea adentro, ¿sí? O con las que yo esté, por ejemplo, juegos o viendo una película, porque también puedo ver una película, ¿ya? Son experiencias que a mí me permiten, ¿no es cierto?, vivir otra realidad. Entonces, me acuerdo de la película exactamente, María José, justo ese ejemplo es el que siempre les doy, el que siempre les doy. Si han visto la película, hola, hola, hola. A ver. Volví, mil disculpas, problemas técnicos, pero ya están resueltos. Ya, ahí se puede escuchar. A ver, hola, hola, sí, ya, perfecto. No se me vayan, por favor. Bueno, María José por ahí me estaba comentando que le recuerda la película Ready Player One. Tal cual, si han leído el libro, han visto la película, ¿no es cierto? Donde se viven experiencias, donde obviamente eso estamos hablando de un futuro al que ojalá lleguemos, ¿no es cierto? Con este tipo de lentes que no solo permite ver o tocar virtualmente, sino que permite sentir, ¿no es cierto?
de esa película. Si no la han visto, recomendada. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta realidad virtual? Nosotros nos colocamos estos lentes de realidad virtual, ¿sí? Y yo puedo ver la pantalla que está al frente de mis ojos. Si ven aquí este tipo de malla, ya es lo mismo que yo veo cuando estoy configurando este tipo de devices, ¿ya? Donde yo me puedo mover en 360, ¿sí? Dentro de la tecnología, como les decía, nosotros debemos considerar dos aspectos importantes: el tema de los devices o lentes de realidad virtual que han ido evolucionando con los años, ¿ya? Y también el software. ¿Cuál es el software que a mí me permite crear experiencias en realidad virtual? ¿Sí? Entonces, el equipo necesario para poder usar o poder vivir una experiencia, ¿ya?, de realidad virtual, y 100%, porque al inicio Sebastián me mencionaba que ha visto estas que son con teléfono, ¿no es cierto?, que son como las experiencias iniciales de un 360. Nosotros necesitamos los lentes de realidad virtual o estos headsets. Hay algunos de estos dispositivos que vienen con detectores de movimiento, ¿sí?, como la especie de Kinect, ya, con guantes o controles. También va a depender del tipo de lente de VR, y obviamente debemos contar con un espacio que no tenga objetos alrededor para poder movilizar. Dentro del software, como les había mencionado, ya los programas que más se utilizan para crear realidad virtual y los que se han hecho muchísimas aplicaciones, películas también, es Unreal Engine y Unity. Grande Unreal, dice Sebas, ¿cierto? Que de hecho en Unreal Engine se hacen muchos efectos especiales para las películas, o se hacen muchos juegos para PlayStation, etcétera, y que también se hace para realidad virtual. Y Unity es un programa similar, mucho más sencillo, ¿ya? Y les voy a mostrar algunas características, ¿sí? En Unreal, ya como decía por ahí Sebastián, grande, pero también es más complejo que el otro programa. Sin embargo, tiene una gráfica de altísima resolución, ¿ya? Para ello, obviamente, voy a necesitar una computadora muy pro, un CPU, generalmente, ¿no es cierto?, que permita toda la capacidad de creación o realismo o renderizado, como se llama también, ¿sí?, de ciertas imágenes, ¿no es cierto?, que acá necesito saber programar para poder empezar con las experiencias, ¿ya? Y con el tema de Unity, bueno, Unity tiene assets que son conocidos como, por ejemplo, botones, entorno, contenido, ¿ya?, que está gratuito en su plataforma, ¿sí? Y el 60% de aplicaciones en VR se construyen con Unity. Ya que voy con aplicaciones, por ejemplo, ustedes en su teléfono tienen aplicaciones que las descargan de Play Store o de App Store, por ejemplo. Acá nosotros tenemos otro tipo de páginas donde se descargan aplicaciones que, en lugar de verlas en un teléfono o en lugar de verlas en el PC, las vemos con estos lentes en 360. Entonces, la mayoría de aplicaciones se hace en Unity. ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto al software? Me pueden ir escribiendo preguntas o comentarios en el chat, o también me pueden levantar la manito, ¿ya? Continuamos. Y con el hardware, los lentes de realidad virtual, Sebastián, dígame. Ya. ¿Cuál sería la principal diferencia entre Unreal y Unity? Es la resolución que se busque. O sea, Unreal es un poco más complejo si se quiere iniciar en el mundo de VR, por ejemplo, porque en sí el código y algunos assets no son compatibles con Unreal. Ya mucho contenido se ha creado de manera más sencilla que todavía no es compatible con Unreal, pero sí con Unity. Sin embargo, los devices, ya como los que les había mostrado,
muchos soportan más aplicaciones de Unity porque es más liviano que los archivos generados por Unreal, ¿ya? A menos que yo conecte, por ejemplo, hay devices como el Oculus Rift o devices que tienen cables o cableado, estos sí me permiten soportar experiencia. Pero es prácticamente la resolución y también el desarrollo. ¿Alguna otra pregunta más, Sebas? ¿No? Sebastián, perdón, yo ya confusa. Ya, los hardware o headsets o lentes de realidad virtual. A ver, ahí estamos. Ya, los que podemos ver allí, ¿no es cierto? Tenemos este 3D Freedom, ¿ya? Que a nosotros nos proporciona y de hecho acá les voy a ir mostrando en la cámara, así que los van a poder ver en miniatura. ¿Sí? Estos son los cardboards, ¿ya? Como los iniciales, o los que mencionaba anteriormente Sebastián, ¿sí? Estos se coloca un teléfono, ¿no es cierto? Yo tengo mi teléfono, coloco en la parte frontal y lo cierro. Y puedo ver, ¿sí? Allí la experiencia que está desarrollada para este tipo de device, ¿ya? Que yo ocupé los de plástico. Uy, los de plástico son muy, muy malos. Pero sí, de hecho, entre los de plástico y estos tienen más amplitud de visión para poder disfrutar un poquito mejor la experiencia. En cambio, los de plástico dividen mucho la distancia de los ojos. Estos eran los otros de la marca Samsung cuando recién empezó estos Oculus. Oculus es una marca de devices que la compró Facebook. Entonces Facebook anda metido en todo el mundo de VR y estos que son de plástico, pero sí, que no son como los VR boxes, ya les voy a explicar, porque son unos que encontrábamos incluso en la estación central, lo bien como en 1500, ya estos se enchufan al teléfono y yo puedo ver una experiencia. Los Oculus Rift, esos son otros. La marca Oculus tiene Oculus Rift, los Oculus Quest, esos que les había comentado, que son los últimos. Hay otro negro, pero no lo tengo por ahora acá. Estos de acá, que son los primeros sin celular, ¿sí? Estos devices se llaman Oculus Go, son los primeros y que viene con un mini control, miren, este mini control, ya, que son los Oculus Go, que son los primeros sin teléfono y sin cables. Entonces, ¿qué me permitía a mí? Vivir obviamente una experiencia mucho más real. Parece un adaptador de Wi-Fi. De Wii. Ah, sí, es cierto. Bueno, entonces, estos los cardboards que se ven así, se ve la pantalla de esta manera, obviamente no una línea dividida en la mitad, sino que al colocarse ya se ve mucho más claro. Ya dentro de los dispositivos, Lucas dice, viendo el 3D Freedom me recuerda a lo que hizo Nintendo con DAO. ¿Por qué? A ver, cuéntenme ese dato. Ese no me lo sé. Por mientras, ahí me comentan, acá tenemos estos, lo que les decía, estos VRBox que se vendieron harto al inicio, pero las experiencias no son tan buenas. Ya, el Cardboard, el Gear VR que les había mostrado también vino con un control de prueba al inicio, ¿sí? El Dream, el Daydream de Google, ya, el Cardboard también es de Google y también sacó el Daydream, pero no han tenido mucha aceptación tampoco en el mercado. Y el Oculus Go que ya sale de la venta ahora en diciembre, porque salió este Quest. El Nintendo Labo era una forma de ocupar los controles los controles de cartón. Miren, desconocía ese dato. Muy buena, gracias. Hace 2 años saco unos paquetes de manualidades. Oh, claro, ¿no? Pues es distinta la experiencia, sí. Ya, con este 360 Freedom también, ¿a qué vamos? A que yo no necesito un cable que vaya conectado a un computador. Estos son otros Oculus Quest que me permiten a mí moverme, saltar, caminar, ¿sí? Y no tengo que estar fijo o fija en un solo lugar, ¿ya? Para ellos hay algunos, hay los Oculus Rift,
como mencionaba Sebastián, tenemos los HTC Vive, que tienen unos sensores de movimiento, como les había mencionado anteriormente, ¿ya? Tenemos los Oculus Quest, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son los anteriores a estos blancos que les había mencionado hace un momento. Si se fijan, todos estos tres tienen controles, ¿ya? Que han ido evolucionando también. Por ejemplo, los de HTC Vive son unos recontra pesados. El Oculus Rift también ha ido evolucionando, pero al inicio, ¿sí? Venía, y de hecho se los voy a mostrar porque ya casi que pasan a ser unas reliquias, ya casi pasan a ser unas reliquias. Por ejemplo, los devices anteriores venían en toda una cajita y ustedes la abrían, ¿sí? A diferencia de la cajita feliz, esto es muchísimo más complejo y venía con todo un set, ¿sí? Ahí si se fijan, venía con todo un set de cables y más feliz, ¿cierto? Venía con todo un set de cables, con todos los cambios, incluso de lentes, ¿no es cierto? Ya dentro de este dispositivo. Ahora, se han ido creando muchos otros, ¿sí? De acuerdo a las experiencias que el mercado, ¿sí? Ha proporcionado. Por ejemplo, estos de una marca Valve, perdón, estos HTC Vive, ¿sí? Que son los últimos, son unas mejoras de los anteriores, donde yo puedo conectarme con otros lentes. Y así, como ustedes ven aquí en esta imagen, puedo armarme todo un equipo de fútbol, ¿sí? Y poder jugar entre todos. Entonces, ha innovado también en las experiencias, ¿ya? De cómo se vive y cómo se experimenta en realidad virtual. Entonces, acá nosotros tenemos distintos devices. Y el Oculus Rift, que también lo que les muestro ahora con la cajita, esta es una mejora, ¿no es cierto?, que se ha hecho, los controles más livianos, ¿ya? Y cómo se puede tener una liviandez, porque el colocarse aquí, la viandad, perdón, al colocarse en la cabeza, igual tiene un poco de peso, ¿no es cierto? Entonces, eso quería comentarles acerca de los dispositivos o del hardware. ¿Alguna pregunta por el momento con respecto del hardware o los headsets? ¿Hay alguno de estos que los hayan probado, tal vez? No, Sebastián era nada. A ver, no, bien. Ok, bueno, les invito porque igual vamos a tener la siguiente sesión que vamos a hacer va a ser un poquito acerca de casos de éxito y qué también se puede hacer con VR. Yo quiero acá mostrarles, bueno, antes de terminar con esta parte de los headsets, espérenme un momentito que se me quedó pegada en la presentación, ya. Quiero comentarles de las experiencias, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos o experiencias creadas con estos dos softwares, ¿ya? Como yo les decía, nosotros tenemos tiendas, ¿sí?, como Apple Store o Play Store, donde se comparte este tipo de aplicaciones, ¿ya? Porque para tener una experiencia de VR tenemos dos opciones, ¿sí? Una, programarla y lanzarla directo, conectarla como prueba en los dispositivos, y la otra, en cambio, es que yo la pueda subir a un lugar específico. Entonces, ustedes pueden ver incluso esta tienda de Oculus Store, ¿ya? Donde hay muchísimos desarrollos y obviamente hay aplicaciones, ¿sí?, para cada uno de los dispositivos, o sea, este Quest, que yo les había comentado hace un momento, o para el Go, el Beat Saber es maravilloso. ¿Lo ha probado así en VR o en Play?
Sebastián, es el oso de los óculos. Todavía hay otras experiencias más. También típicamente, ¿no es cierto? Como experiencia están la típica de zombies, ¿no es cierto? Para atrapar zombies tienen que probarlo alguna vez, sí o sí. Hay algunas experiencias de, como les decía, de zombies, ¿no es cierto? Hay otras de que las personas se han hecho incluso aplicaciones para poder concientizar a las personas con respecto a alguna situación en la que están viviendo, ¿sí? Y estos Gear VR que funcionan con el celular, incluso si se fijan, los juegos son más básicos, ¿no es cierto? Todo va a depender del tipo de dispositivo, ¿ya? Entonces, déjenme mostrarles lo, para que ustedes también analicen ya con un poquito del contenido que hemos visto hoy en realidad virtual, ¿sí? Esta experiencia, ya, ah, a ver, se me queda colgada un poquito la pantalla, ya, entonces, ahí estamos, ya. Entonces, ¿de qué se componen estas experiencias de realidad virtual? ¿Sí? ¿Cómo se componen o qué es lo que hago? ¿Ya? Yo puedo tener imágenes 360 y de hecho esto es lo que les quería compartir. A ustedes les voy a enviar el link acá en el chat. ¿Sí? Ustedes van a poder hacer clic allí y van a poder visualizarlo en su computador quienes están conectados desde el compu o desde el celular quienes están conectados y conectadas desde el celular. ¿Ya? Pueden hacer clic y pueden verlo en su celular, ¿sí? Incluso hay un botón en la parte derecha donde ustedes van a poder ver tipo cardboard, como lo que habíamos visto de estos lentes de cartón, van a poder verlo en su celular en 360, pero no es necesario, pueden verlo así, ¿sí? Ahí cada una de ustedes puede hacerle clic y yo una imagen como la que podemos observar, ¿no es cierto? Que me permite a mí rotar, ¿sí? Ver el piso, ver el techo, ver todos los lados, ¿ya? Es una imagen 360, es un render 360. Por ejemplo, esta imagen de aquí es un modelado 3D hecho en computador, pero el paisaje de fondo, no sé si alguno de ustedes ha ido a ese lugar, no es Marte, no es Marte, pero parece, está acá en Chile, pero o lo conocen o lo han visto, yo no he ido, pero he visto harto contenido, exacto, allí María José dice en San Pedro, ¿no es cierto? Podemos colocar incluso fotografías 360, ¿ya? Que ese es material que nosotros recopilamos para hacer este tipo de experiencias, ¿sí? Nosotros podemos añadir información, ¿sí? Que esto es para ustedes, ya cerrando un poquito el contenido de hoy, quería darles las gracias por estar presentes acá, todavía no se acaba o no me despido, ya podemos recorrer, ¿sí? E ir a otro tipo de imágenes, o sea, para resumir un poquito el tema de realidad virtual, todo lo que yo quiera o lo que yo imagine, ¿sí? Lo podría modelar en 3D o podría recopilar información real y mezclarla con 3D y crear experiencias que son como mencionaba también María José o Antonella Número, que como de Ready Player One, ¿sí? Donde yo puedo, por ejemplo, estas imágenes 360 son imágenes estáticas, a diferencia de otras que se pueden mover, ¿ya? Como yo les decía, ¿se acuerdan de la experiencia de los médicos? ¿Sí? También se puede estudiar partes, también se puede colocar características, ¿ya? Acerca de un modelo. ¿Sí? No sé si alguien lo pudo abrir en su celular y me cuentan. También se puede añadir audio. ¿Sí? También se puede añadir audio, ¿ya? Y yo puedo mezclar tanto imágenes reales como imágenes ficticias, ¿no es cierto? Imágenes creadas
a través de estas experiencias de realidad virtual. No sé si lo pudieron ver en su celular o en el compu, tal vez algunos de ustedes. Este link, sí, ya, y ahí pueden ver, ¿no es cierto? En 360 pueden girar en caso de tener uno de los dispositivos, ¿no es cierto?, que habíamos hablado al inicio. eh, Van a poder visualizar la experiencia. Marisa también nos dice que sí. Perfecto, ya. Bueno, vamos entonces cerrando nuestro tema del día de hoy acerca de la introducción a la realidad virtual, qué es lo que conocemos ahora sobre la realidad virtual, que es una pregunta que inicié y que ahora les hago, ¿no es cierto? De que no es como la aplicación que vemos de Pokémon Go, porque eso es realidad aumentada y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, o sea, algunos ejemplos de cómo es distinta la realidad virtual de estas otras, ¿ya? No nos olvidemos que realidad virtual es una realidad creada virtualmente, ¿sí? Tomando en cuenta que tiene dispositivos y que tiene todo un desarrollo a través de hardware, ¿sí? Así que la siguiente sesión ya son experiencias virtuales, la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada y mixed reality, ¿ya? Y vamos a ver también algunos casos de éxito y obviamente cómo funciona cada uno de estos. Ha sido un gusto, ¿sí?, compartir con ustedes el día de hoy. También, y de hecho tengo un ejemplo muy parecido de Pokémon Go ambientado en Mixed Reality que les puedo mostrar. Sí, ya vieron. De hecho, hay uno muy interesante. Ya, eso ha sido todo por hoy. Cualquier pregunta que tal vez surja después de este webinar o que tengan, me pueden escribir a mi correo de docente m.villota@profesor.duoc.cl. Me cuentan si tienen alguna pregunta que haya quedado del día de hoy acerca de esta introducción de realidad virtual. Tal vez algunos de ustedes que haya quedado algún tema pendiente con respecto a esta intro. ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Nadie? Ya. Y con eso terminaríamos nuestra sesión de hoy. Si alguien tiene alguna inquietud o pregunta, me comenta. Por mi parte, les doy muchas gracias por su tiempo y por haber estado presentes acá acerca de realidad virtual. A ustedes les espero la siguiente sesión, que se animen, nos vemos, cuídense mucho. De nada, gracias a ustedes por estar presentes. Chao, que estén muy bien, nos vemos. Cualquier duda que tengan o surge acerca de esta realidad virtual, me pueden escribir. Hasta la próxima también.